Pues ahora vamos a saludar a Víctor Candel Palazón, que además muy activo todos estos días en redes sociales y apoyando el encuentro, y le damos las gracias. Él es Talent Acquisition y Employer Branding Specialist. Estos términos siempre en inglés me encantan. Víctor, ahora que estás ya ahí, más de 15 años de experiencia en gestión de personas. Ha ocupado muchos puestos, desde técnico de selección, responsable de selección, formación y desarrollo o director de recursos humanos, en muchas empresas y sectores. Docente y profesor también colaborador en diferentes universidades y escuelas de negocio, y luego es coautor del libro Rumbo al Empleo 2.0 y 25 claves para buscar talento en la red. Víctor Candel, buenos días, tardes, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Fran. Muy bien, encantado de estar esta mañana con todos vosotros. Como tú decías, llevo desde el día de ayer siguiendo el encuentro y escuchando pues a todos los ponentes, a todos los docentes, con toda la información que han ido aportando a lo largo de este encuentro. Mira, el otro día entrevistaba yo en el programa que hago habitualmente de tele, es un, no voy a decir quién, bueno, pues tampoco viene a cuento, pero bueno, un grandísimo empresario de la región de Murcia, ¿no? Y le pregunto, ¿cómo empezaste? Y me dice, pues yo hice un ciclo formativo de FP y ya, continuó su vida. Y ahora es uno de los líderes del mundo empresarial en la región de Murcia. Víctor Candel, ese talento todo tuyo, e ilústranos. Muy bien, voy a compartiros pantalla. Bueno, pues yo vengo a daros, a poneros más deberes a todos los docentes que estáis siguiendo el encuentro, y también pues de cara a todas esas empresas que en un momento dado pueden estar siguiendo el evento a través de YouTube. Y vengo a hablar sobre la importancia en este caso de la FP Dual pues como fuente de captación y de talento joven. Me gustaría comenzar con una primera pregunta a cada uno de vosotros, y aunque voy a dar yo la respuesta, ¿no? Pero principalmente cuando una empresa tiene una necesidad de personal, lo primero que nos viene a la cabeza en cuanto a lo que hace, pues seguramente sea el publicar una oferta de empleo, ¿no? Publicar una oferta de empleo y hacerla pública pues a través de un portal de empleo, a través de, hoy día, a través de redes sociales, ¿no? Si eres una empresa pequeñita. Y las ofertas de empleo, en este caso como fuente de reclutamiento, son una de las fuentes más utilizadas por las empresas. En este caso, un 72% de las empresas utilizan portales de empleo como fuente de reclutamiento. Pero este tipo de fuente de reclutamiento tiene un problemilla. ¿Y qué problema tiene? Lo vamos a ver a continuación en cuanto al talento joven, y lo vamos a ver ahora en cuanto a que, a pesar de que en este caso la formación profesional goza de una empleabilidad incuestionable, ¿no? en España, y hay diferentes datos y informes que así lo avalan, no termina de llegar a esos jóvenes, ¿no? En cuanto a ofertas de empleo de formación profesional, pues 4 de cada 10 ofertas de empleo actualmente que se publican requieren de una formación profesional. Eso supone pues, que el 38,8% de la oferta de trabajo de nuestro país va dirigida a este tipo de profesionales. Mirar qué porcentaje tan elevado. En el año 2018, la formación profesional llegó incluso a un hito histórico, superando, en este caso, en las ofertas de empleo, a otras formaciones como puede ser la formación universitaria. Hacía muchísimo tiempo, en este caso casi 22 años, que no se superaba la publicación de ofertas de empleo donde se pedía o se solicitaba una formación profesional, y actualmente ya es así. Y luego, en cuanto a especialidades más demandadas, pues casi todas las ofertas de empleo que se publican en un portal de empleo están dirigidas mayormente a 5 familias o a 5 especialidades: administración y gestión, electricidad, fabricación mecánica, informática, instalación y mantenimiento. Estas 5 en este caso son las especialidades top donde más ofertas de empleo se publican, casi el 36% de todas las que solicitan, en este caso, formación profesional. ¿Qué ocurre entonces? Pues ocurre que, a pesar de la gran cantidad de ofertas de empleo que publicamos las empresas para captar talento joven, aquí debemos de tener en cuenta que son ofertas que publicamos
y donde ya requerimos que un alumno haya finalizado sus estudios de formación profesional. Una vez que las publicamos, esas ofertas de empleo no están atrayendo al talento joven que nosotros requerimos en las empresas. Los jóvenes no se sienten atraídos por ofertas de empleo. Y os traigo algunos datos objetivos de un informe que se ha publicado muy recientemente, este mes de octubre, por Llorente y Cuenca, donde nos explica los 5 principales motivos por los que las empresas no atraemos ese talento joven que necesitamos. La primera de ellas es que a la hora de redactar una oferta de empleo, quizás somos excesivamente formal. Y los jóvenes, esta generación Z, ¿no? Los nacidos en los últimos 15 años, nos solicitan en este caso más cercanía a las empresas. Y las ofertas que publicamos en muchos casos son muy formales. Y esto hace que no conecte a nivel emocional con ese candidato y el candidato no se inscriba. Otro también de los motivos por los que no atraemos las empresas a los alumnos, a los jóvenes, a que se inscriban a nuestras ofertas, es que nos demandan en este caso que demostremos con hechos. Vamos a ver ahora después cómo es esta generación Z, pero ya es una primera cualidad, un primer atributo de estos jóvenes que se están incorporando al mercado laboral. Quieren que demostremos con hechos. Está muy bien que tengamos certificaciones, que mostremos en nuestras páginas web nuestros valores, ¿no? Cómo es la forma de trabajar en las empresas. Sin embargo, quieren ir más allá. Sí, todo esto está muy bien, pero a mí demuéstramelo con hechos. Otro motivo, en este caso, por los que no se inscriben en nuestras ofertas, es porque en una era como en la que vivimos, que es la era digital, donde toda la información la podemos encontrar a golpe de clic en Internet, a través de redes sociales, los candidatos jóvenes buscan información de esa empresa. Buscan información en Internet, entran en las páginas web, entran en redes sociales, ven opiniones de actuales trabajadores de esa empresa, quieren conocer cómo se vive dentro de la empresa. Esto hace 20 años era algo inimaginable, o sea, a no ser que fuera de una zona geográfica donde conociera a alguien que trabajara en esa empresa y le preguntase directamente, era muy difícil de obtener esa información. Pero ahora ellos sí tienen acceso a esta información. Y luego, por último, hay una falta de entusiasmo también por lo que ofrecemos las empresas. Esta generación de jóvenes que se está incorporando al mercado laboral no sienten, o sea, no rechazan la propuesta de valor que damos las empresas. La propuesta de valor es todo aquello que las empresas ofrecemos a un trabajador por el mero hecho de trabajar en ella. Entonces, no es que lo rechacen, pero no terminan de sentirse atraídos por lo que ofrecemos las empresas. Todo esto hace pues, que los jóvenes al final no se sientan atraídos por las ofertas de empleo. De hecho, en este informe, una de las cosas que era más reseñable es que el 60% de los jóvenes afirma que cómo le hace sentir una oferta de empleo, pues sigue siendo fundamental a la hora de elegir una empresa. Y más del 90%, la credibilidad que provoca esa oferta y el contenido de la misma, pues sigue siendo un factor fundamental para inscribirse. ¿Por qué os estoy contando todo esto? Pues estoy contando todo esto porque nos enfrentamos las empresas actualmente a unos jóvenes con unos determinados valores, con unos determinados ideales, ¿no? Que hacen muy difícil que podamos incorporar talentos jóvenes en nuestras empresas. Y me da igual que sea una gran empresa, una mediana empresa o una pequeña pyme. Vamos a hablar de todas ellas. ¿Qué caracteriza en este caso a estos jóvenes que se incorporan ahora al mercado laboral? Gente que nació en el año 95 hasta el año 2015 y que actualmente se está incorporando. Pues primero, están buscando empresas alineadas con sus valores. Para ello es muy importante que sus propósitos personales, que sus valores se encuentren alineados con los valores que tiene esa empresa. Y podemos hablar de diferentes tipos de valores, valores ambientales. Esta mañana hablábamos de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que están también muy vinculados a un tema de valores. Buscan también empresas líquidas, organizaciones que se adapten al cambio, que sean flexibles, que no estén tan jerarquizadas, que sean más lineales, ¿no? Esto también es una dificultad que se nos presenta a muchas empresas. Buscan empresas transparentes, empresas que comuniquen pues,
cómo son los procesos a nivel interno, que comuniquen también esos resultados, ¿no? Y hacerlos partícipes de todo lo que se vive dentro de la empresa. Y una característica también bastante importante de esta generación Z es que piden a las empresas un feedback continuo. Ellos quieren organizaciones donde realmente, después de desempeñar una tarea, tengan la posibilidad de recibir feedback y de trabajar en equipo, y que ese trabajo en equipo lleve a cabo un aprendizaje en equipo y un feedback asociado. Y por último, lo que os va, si todos aquellos alumnos que estéis viendo el encuentro, seguro que me vais a decir que sí. Una de las cosas o cualidades ya más reseñables es que buscan que las empresas respetemos su no negociable. Sus no negociables en este caso son horas sagradas para el empleado, que están directamente relacionadas pues, con actividades ajenas a la empresa. Os pongo un ejemplo. Si yo soy un forofo del Real Madrid, del Real Murcia, y hay un partido tal día a tal hora, esa hora es una hora que yo no quiero trabajar porque quiero dedicar a ver mi partido de fútbol, ¿no? Pues imaginar, con este tipo de perfil, qué dificultades nos estamos encontrando en las empresas para conseguir atraer talento. Y más si estamos hablando de pequeñitas empresas. Una pequeñita empresa puede tener o cumplir todos estos atributos que requiere un joven, ¿no? Pero es un poquito más difícil, ¿no? Esto hace que al final la FP se haya convertido, y en este caso la FP Dual, en un mecanismo eficaz para la búsqueda de talento joven para cualquier tipo de empresa. Si no conseguimos atraerlo a través de una oferta de empleo, qué mejor manera de atraerlo y que se incorporen en nuestra empresa que haciendo unas prácticas en su grado de formación profesional o llevando a cabo, en este caso, una FP dual que nos permite que ese alumno esté mucho más tiempo realizando unas prácticas a lo largo de un curso académico en nuestras empresas. ¿Por qué se ha convertido en un mecanismo de búsqueda muy eficaz? Porque fijaros, una de las cosas que os decía anteriormente es que los jóvenes están buscando hechos. ¿Qué mejor manera de demostrar hechos, más allá de lo que publicamos en una red social o lo que publicamos en una página web, pues que él lo vea y que lo viva de forma interna en nuestra empresa? Quiero facilitaros también diferentes tipos de argumentos, porque al final, mirad, todos aquellos que sois docentes, tenéis que tener en cuenta que soy una figura fundamental, por ejemplo, para llevar a cabo una FP dual, donde os vais a tener que comunicar con empresas, para que vuestros alumnos en un momento dado lleven a cabo unas prácticas. Y si no sois vosotros los que os comuniquéis directamente con la empresa, pues muy posiblemente hagáis uso de iniciativas como la de CROEM, ¿no? La iniciativa Visionario, donde nos ayudan a conectar a las empresas con los centros formativos, ¿no? Hacen esa labor de intermediación y nos ayudan. Pero bueno, imaginar que en un momento dado sois vosotros los que os lanzáis, porque vosotros tenéis claro que tenéis que ser los primeros embajadores de marca de la FP Dual, y vosotros tenéis que ser los primeros en un momento dado que fomentéis o ayudéis a dar voz a la importancia que tiene la formación profesional y que en un momento dado los candidatos que incorporamos en nuestras empresas provengan de una formación como la formación profesional. Os doy algunos tips de cómo en un momento dado, o argumentos de cara a la empresa, de por qué es tan importante que las empresas colaboremos con los centros formativos en llevar a cabo unas prácticas de FP Dual. Y la primera de ellas, para mí es fundamental. Yo que llevo muchos años dedicándome al tema de la selección de personal, el primer motivo sería un match, un encaje entre el candidato y la empresa. Mirar, cuando se hace un proceso de selección, cuando uno publica una oferta y hace un proceso de selección, resulta muy difícil evaluar ciertos aspectos de un candidato que al final van a ser lo que convierta en éxito un proceso de selección. En una entrevista es muy difícil poder evaluar competencias, poder evaluar habilidades, poder evaluar valores sin equivocarnos.
porque al final no deja de ser una entrevista en un tú a tú o a través de una dinámica grupal. Es poco tiempo el que nos permite evaluar todo eso, ¿no? Pero en unas prácticas, por ejemplo, de FP Dual, tenemos a un candidato, tenemos a un alumno en práctica durante todo un curso académico para poder evaluar sus competencias, sus habilidades, sus motivaciones, ¿no? Y hacer que en este caso hay un mayor encaje entre las habilidades o las competencias que requerimos en un puesto de trabajo y las que tiene esa persona, ¿no? Esto hará que realmente el proceso de selección sea un éxito. Imaginar si aproximadamente, no sé si el máximo son unas 800 horas, ¿no?, que puede realizar un alumno de práctica a través de una FP Dual en la empresa. Tener 800 horas para poder evaluar a una persona. O sea, es que si posteriormente ese alumno, una vez que finalice las prácticas, tiene la posibilidad de quedarse en la empresa porque le ofrezcan un contrato de trabajo, eso va a ser un éxito. Cuando contratamos a alguien, lo máximo que podemos en un momento dado evaluarlo, pues es ese periodo de prueba que se establece en un contrato, pueden ser 15 días, un mes, ¿no? Y si en esos 15 días o un mes identificamos cosas que no encajan, pues que se desvincule, ¿no? Pero en el caso de un alumno, mirar todo el tiempo que tenemos. Luego también hay algo importante. Y os pongo un ejemplo. Yo que en los últimos 4 años he tenido la posibilidad, en las diferentes empresas en las que he estado trabajando, el tener alumnos de FP Dual en práctica, hay algo también importantísimo que nos permite esta modalidad, el FP Dual de cara a la captación de talento. Y es en este caso el tener una persona que, por ejemplo, pongo el ejemplo de alguien que viene de administración, ¿no? Alguien que viene de administración se incorpora a hacer las prácticas de FP Dual y voy a tener la posibilidad de, dentro del área de administración, pues puedo incorporarlo en contabilidad, puedo incorporarlo en administración comercial, puedo incorporarlo en administración, por ejemplo, de recursos humanos, haciendo nóminas, ¿no? Fijar qué diferentes áreas dentro de una empresa, dentro del ámbito administrativo, ¿no? Pues haciendo unas prácticas de FP Dual durante un curso completo, yo puedo decidir que un alumno vaya pasando por diferentes áreas de administración de mi empresa y puedo ver dónde hay un mayor encaje de ese alumno, dónde ese alumno tiene un talento especial. Pues, por ejemplo, si hay alguien que tiene unas habilidades de comunicación muy destacadas, pues a lo mejor en el departamento de administración de atención al cliente va a encajar perfectamente, ¿no? Mucho más que a lo mejor en otro departamento como el de contabilidad, donde se requiere a lo mejor un perfil un poquito más analítico, una persona que esté más centrada en su trabajo y que no tenga a lo mejor tanta comunicación, pues por ejemplo con clientes. Pues todo esto me lo permite unas prácticas de FP Dual. Por último, si hay algo que en selección los técnicos de selección no llevamos nada bien, es que cuando hay una necesidad en la empresa, en muchas ocasiones, pues no nos piden incorporar a un candidato o incorporar a una persona con el suficiente tiempo, ¿no? Y siempre pues, está el jefe que te dice, no, esta incorporación no la necesito para mañana, la necesito para antes de ayer. Entonces, claro, tenemos poco tiempo en un momento dado para hacer una evaluación muy correcta de la persona que mejor va a encajar en ese puesto de trabajo. Con la FP Dual nos adelantamos a todo este tipo de cosas, ¿no? Porque ya tenemos una evaluación previa de la persona. Y si en el momento que acaban las prácticas no tengo una vacante para poder ofrecerte, tú ya has pasado por mi empresa, ya estás trabajando, ya te conozco, y en el momento que surge una vacante ya me voy a poder anticipar porque directamente voy a contactar con esa persona y si todavía se encuentra en búsqueda de proyectos profesionales, pues voy a poder incorporarla. Más beneficios en este caso que tiene el tener la oportunidad de evaluar a alumnos de FP Dual para posteriormente incorporarlos a nuestras empresas. Es también un encaje de cultura y de valores. Decía que la generación Z, para ello es muy importante que haya también ese encaje de propósito personal y de valores con la empresa. Y para las empresas también es importante. Yo os digo por qué. En una empresa al final puede ser que te seleccionen porque tengan los conocimientos, porque tengan las habilidades, porque tengan las competencias, pero al final el que continúe o no dentro de esa organización va a ser una cuestión de valores y de alineación con la cultura de la empresa. Si cuando empiezas a trabajar en una empresa no te sientes cómodo porque el clima laboral, porque el ambiente de trabajo no es el más adecuado, en el momento que te sale una oportunidad,
marchas de esa empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la FP Dual? Cuando hay un alumno que hace prácticas a través de una FP Dual en la empresa, conoce esos valores, conoce esa cultura de empresa y poco a poco, en un momento dado, bueno, encima hablamos de una persona joven que a lo mejor no tiene ningún tipo de experiencia profesional previa y que es todavía mucho más adaptable a cómo es la cultura de mi empresa o cómo se vive en mi empresa, ¿no? Pues esto también supone un gran éxito dentro de un proceso de selección. Esta alineación, como os decía, de valores y de la cultura empresarial. Y luego hay algo también importantísimo y que quizá con el COVID estamos perdiendo, ¿no? Porque las prácticas ahora mismo a través de la FP Dual en las empresas está siendo un poco atípica, ¿no? Pero es la mejora del clima laboral que supone el que entre un alumno en práctica a una empresa. Bueno, hay empresas donde a lo mejor casi toda la plantilla es una plantilla estable, una plantilla indefinida, y claro, pues no hay una renovación de personas que entren en los equipos, y cuando llegan los alumnos en prácticas de FP Dual, al final no dejan de ser un soplo de aire fresco. Un soplo de aire fresco donde tenemos a alguien nuevo en la oficina, con el que poder hablar, con el que poder, en este caso, también tener un encuentro generacional, porque imaginar una empresa donde la gran mayoría de empleados sean de una generación como la mía, que yo ya tengo 10 años, ¿no? Pues alguien joven, el poder aprender de alguien joven y que esa persona joven también aprenda de ti. ¿Más beneficios? Pues también hay algo importantísimo que cada vez en la gestión de personas, en las empresas, está teniendo más impacto, que es lo que es la marca empleadora. ¿Qué es esto de la marca empleadora? Pues mira, esto de la marca empleadora al final no deja de ser cómo es nuestra empresa como buen lugar en el que trabajar, ¿no? Igual que existe ese concepto de reputación, ese concepto de marca de empresa, marca corporativa, pues también hay un concepto de marca empleadora. Ese concepto de marca empleadora, como os digo, pues nos ayuda también a demostrar con hechos, ¿no? A estos alumnos todo aquello que podemos ofrecer a ese alumno y a un posterior candidato, ¿no? Porque al final estos alumnos, igual que os he dicho a vosotros, docentes que tenéis que hacer de embajadores de marca de la formación profesional, los alumnos también son embajadores de marca de la formación profesional. Y cuando empiezan a trabajar en una empresa, si las empresas lo hacen, bueno, cuando empiezan a hacer las prácticas en una empresa, si las empresas lo hacemos bien, ellos también se convierten en embajadores de marca de nuestra empresa. Embajadores de marca de, oye, qué bien, qué a gusto he estado durante mis prácticas de FP Dual en esta empresa, qué bien se trabaja, cómo lo hacen, qué es lo que se vive, ¿no? Y ellos también pasan a ser embajadores de nuestra empresa. En cuanto a marca empleadora, también la FP Dual supone una apuesta por la diversidad y por el talento joven en una empresa. Para nosotros también supone visibilizar que incorporamos talento joven, que nuestras empresas tienen diversidad, ¿no? Y todo esto también es un aspecto que atrae en un momento dado a otros candidatos o a otros trabajadores. Hay trabajadores que cuando hay cierta diversidad, pues se sienten más cómodos. Imaginar a alguien joven que vea que no hay diversidad en esa empresa y que piense, jolín, ¿cómo me voy a incorporar a trabajar en una empresa en la que toda la gente pueden ser mis padres o pueden ser mis abuelos, ¿no? Es bueno que haya esa diversidad. Y por último hay un atributo que la gente, o en este caso la mayoría de empresas, estamos utilizando con la FP Dual, que es el de incluirlo dentro de nuestras políticas de responsabilidad social corporativa. Por desgracia, vivimos un mercado laboral donde la tasa de desempleo juvenil es altísimo y donde también, por la situación que se está viviendo, tenemos mucho talento joven que está migrando a otros países a buscar oportunidades profesionales. El hecho de que tengamos a alumnos en prácticas de FP Dual que luego posteriormente puedan incorporarse a trabajar en nuestra empresa, hace que esa tasa de desempleo juvenil baje, porque estamos incorporando talentos jóvenes y le estamos dando esa primera oportunidad profesional y también estamos evitando que ese talento que tenemos en España se vaya a otros países a trabajar. Mirar ahora lo que estamos viviendo con el talento a nivel del sector sanitario, donde los sanitarios migraron a otros países a trabajar y ahora ese talento lo requerimos aquí en España y no lo tenemos, ¿no? Vamos a intentar retenerlo y que se quede aquí en el país.
Y por último, hay algo también importantísimo, un beneficio importante de la FP Dual en cuanto a la captación de talento, y es un ahorro de costes. Un ahorro de costes, y aquí no quiero, aquellas empresas que me estéis escuchando, que penséis, creo que ayer fue Miguel, creo que era Miguel, la persona que comentaba que muchas empresas tienen una idea de la FP Dual de mano de obra barata. Quien tenga esa imagen como empresa de la FP Dual ya puede empezar a desecharla, porque la FP Dual no va de esto. O sea, no es una mano barata, una mano de obra barata. Va mucho más allá de, en un momento dado, ese ahorro de costes. Pero oye, al final, las empresitas pequeñas también tenemos que pensar qué beneficio tenemos a nivel económico, ¿no? Pues la FP Dual también nos da un importante ahorro de costes. Pues primero, por ejemplo, a nivel de procesos de selección, en aquellas empresas donde hay departamentos de recursos humanos, donde no tenemos que llevar a cabo un proceso de selección íntegro, porque aquí, los docentes en este caso, tenéis también un papel importante en esa parte de preselección, que veremos ahora a continuación. Por lo tanto, no vamos a tener que hacer un proceso de selección en sí. O si, por ejemplo, como empresa, soy una empresa pequeñita que no tengo departamento de recursos humanos y estoy utilizando como intermediador para poder tener un alumno en prácticas de FP Dual a una organización como CROEM, ¿no?, a través de su proyecto visionario, pues, oye, al final me voy a ahorrar también el tener que contratar a lo mejor a una empresa externa que me lleve a cabo un proceso de selección, o hacerlo por mí mismo, que a lo mejor no tengo los conocimientos suficientes para hacer ese proceso. Entonces, al final supone un ahorro de coste a nivel, por ejemplo, de procesos de selección, es dinero que me ahorro. También supone un ahorro de coste en cuanto a agilidad de adaptación. No es lo mismo que yo haga un proceso de selección externo donde esté pidiendo un candidato que haya finalizado sus estudios, que se incorpore en la empresa, donde tengo que hacer una acogida, ¿no?, hacer un seguimiento, intentar que esa persona se adapte al puesto de trabajo, se adapte a nuestra cultura, a nuestros valores. Supone un ahorro de costes cuando ya tengo un alumno que ha pasado por la empresa a hacer su FP, las prácticas de su FP Dual, porque todo eso ya me lo ahorro, ya no lo tengo que hacer. Ya directamente tengo a ese alumno que conoce mi empresa de primera mano. Eso también supone un ahorro económico. Las personas que incorporamos en las empresas posteriormente con un contrato, después de hacer la FP Dual, ya toda esta fase nos la saltamos y son mucho más productivos, empiezan a producir y empiezan a ayudar a que los resultados de las empresas sean lo que esperamos desde el minuto uno, ¿no? Y por último, pues sí, hay un tema importante también, que son las bonificaciones que en un momento dado recibimos las empresas, en las cuotas empresariales a la seguridad social, pues por ejemplo, llevando a cabo un contrato posterior de, bueno, o durante las prácticas de FP Dual, a través de un contrato de formación y aprendizaje. Y también, pues por ejemplo, la bonificación que nos podemos llevar a... nos podemos aplicar, ¿no?, en esas cuotas, pues con los costes de tutorización de la empresa. Fijar, todos estos 4 beneficios que yo os planteo, los tenéis que utilizar los docentes como argumento de venta cuando contactéis con esas empresas, con esos departamentos de recursos humanos, con esos propietarios, para que ellos vean la importancia que tiene la FP Dual como herramienta de captación de talento. O sea, si vas a tener dificultades para incorporar talento joven, qué mejor manera de hacerlo que a través de tener un alumno en práctica en FP Dual, donde ya te va a conocer, donde yo me estoy encontrando en ciertos sectores, pues por ejemplo con el sector tecnológico, que no encuentro a gente, pero es que encima la gente que hace práctica a través de una FP Dual en su grado de informática, directamente se queda en la empresa en la que ha empezado a hacer las prácticas. O sea, no tengo posibilidades de encontrar ese talento joven, a lo mejor que necesito en algunos sectores. Vosotros como docentes, pues sois una figura imprescindible. Imprescindible, y os digo por qué. Mirad, hay una primera parte, que es la preselección de candidatos, que lleváis a cabo desde los centros y que lleváis a cabo en este caso los docentes. Una preselección donde enviáis a las empresas diferentes alumnos para que lleven a cabo esas prácticas de FP Dual. Pero claro, aquí hay un problemilla. ¿Qué problemilla es el que yo me he encontrado a lo largo de estos años con esos tutores de centro que envían a alumnos a la empresa? Pues cuando en una empresa hay un departamento de recursos humanos,
pues lo normal es que esa preselección de candidatos se haga de forma conjunta. Que tú me envíes alumnos a los que yo les haga una breve entrevista y que vean en este caso si va a encajar con mi empresa, si va a encajar con esa cultura, con esos valores, con el puesto de trabajo. Pero hay empresas pequeñitas que no pasan por esa preselección. O sea, empresas pequeñitas donde directamente confían en los alumnos que le envían los tutores de centro. ¿Qué problema hay? Pues que al final hay muchos tutores, y aquí os voy a dar un tirón de oreja, que no tienen en cuenta la empresa a la que van a enviar a su alumno. Y aquí hace una labor de intermediación imprescindible entre empresa y entre candidatos, en este caso entre alumnos, ¿no? Y es importantísimo, mirad, de cara a la empresa tenéis que conocer la empresa a las que vais a enviar a vuestros alumnos a hacer las prácticas. Porque esto va a determinar que posteriormente de esas prácticas, aparte de que las prácticas de la FP Dual sea un éxito, que posteriormente tengan la oportunidad esos alumnos de quedarse en esa empresa a trabajar. ¿Por qué? ¿Quién mejor que vosotros? Que tenéis al alumno en el aula un montón de horas a lo largo de ese curso académico, esos cursos académicos, que podáis conocer y que seguro que conocéis, pues cuáles son sus habilidades, cuáles son sus competencias, cuáles son sus motivaciones, ¿no? Y luego, si conocéis la empresa, podéis encontrar ese match que os decía al principio, ¿no? Y saber en un momento dado qué alumnos son los que mejor van a encajar en una determinada empresa y qué alumnos no, ¿no? Luego también tenéis otra labor importante en la parte de seguimiento. Hay muchos tutores de centro que esta labor de seguimiento como que, bueno, una vez que ya tengo a mi alumno haciendo las prácticas, como que me olvido y esa labor de seguimiento la llevo con el alumno. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal van tus prácticas? Pero nos olvidamos del seguimiento con las empresas. No, tenéis que hacer un seguimiento, es importantísimo que hagáis ese seguimiento para ver si hay que hacer algún cambio, pues por ejemplo en ese itinerario formativo que se ha establecido cuando se ha firmado ese convenio en un momento dado de colaboración, ¿no? Y no solamente ese seguimiento en cuanto a ese itinerario, también un seguimiento del alumno, que nos preguntéis a los tutores de empresa, oye, ¿cómo va el alumno? ¿Cómo no va? ¿No? Estas dos cosas van a hacer que sea un éxito esas prácticas de FP Dual y que sea un éxito la posterior incorporación de ese talento joven a nuestras empresas. Y quiero acabar diciendo algo, y es que en este caso no enviéis al mejor alumno a una empresa, sino que enviéis al más adecuado. Mirad, esta es la frase que siempre me encuentro con muchos tutores de centro, y es, te voy a enviar al mejor alumno que tengo, pero es que a lo mejor ese mejor alumno, que para ti a lo mejor puede ser una valoración basada en esos conocimientos, en esas notas, en ese expediente académico, quizá no sea la mejor empresa, la mejor persona que encaje en mi organización. Entonces, que a mí me ha pasado tener alumnos brillantes a nivel de expediente académico que se han incorporado a hacer las prácticas de FP Dual y que luego tenían un nivel de desarrollo competencial muy bajo para un determinado puesto de trabajo, ¿no? Porque se necesitan muchas cosas para trabajar en una empresa, no solamente conocimiento, habilidades interpersonales, habilidades de comunicación, ¿no? Y me he encontrado casos de gente que a lo mejor no tiene un expediente académico brillante, pero que luego tiene todas esas competencias, todas esas habilidades, todas esas motivaciones que yo necesito en mi empresa. Y luego esos muy posiblemente han sido las personas que han tenido la oportunidad de continuar conmigo en la empresa trabajando, ¿no? De tener un contrato dentro de mi empresa. Entonces, como os digo, no ofrezcáis a las empresas a vuestro mejor alumno. Ofrecer a aquel que mejor encaje con la empresa, ¿vale? Y para eso es imprescindible que conozcáis a vuestros alumnos y que conozcáis a las empresas con las que firmáis convenios de colaboración para esas prácticas de FP Dual. Y poquito más, Fran, no sé si hay alguna pregunta, voy a dejar de compartir pantalla. Tengo preguntas, se ve que sí. Voy a coger el móvil, que lo tengo aquí a un paso, así que me desplazo un segundito, no quiero salirme mucho. ¡Ay! Que me han dicho que sí, que tenemos preguntas, así que vamos a ver. Modo pregunta. Vale, me está llegando. ¿Cómo puede el profesorado hacer que las empresas acojan alumnos en Dual de FP Básica?
Mirad, uno de los argumentos lo he dado a lo largo de toda la charla y es un tema de captación de talento joven. Fomentar en un momento dado el que haya talento joven dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. Un tema de ahorro de costes a nivel de selección, o sea, os he dado diferentes argumentos de venta a nivel de lo que es reclutamiento y selección. Podemos utilizar otro tipo de argumentos, ir un poquito más allá, pero al final la FP Dual no deja de ser tener una oportunidad de incorporar gente joven a nuestras empresas y que haya una renovación, hay un cambio de aire, ¿no? Y que mejore pues tanto nuestra marca empleadora, como también mencionaba, pues como ese ambiente de trabajo, ese clima en nuestras empresas. Yo creo que los docentes en este caso tienen que hacer también de nexo de unión con las empresas y ir recogiendo diferentes tipos de argumentos desde el punto de vista de gestión de personas, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista formativo, porque claro, ¿quién mejor que los jóvenes que acaban de tener la mejor formación y más actualizada para poder incorporar, ¿no? Ir recabando todo ese tipo de argumentos y utilizarlo como herramienta de venta. Que los docentes no son comerciales, ya, pero al final todo el mundo vendemos algo, ¿no? Y tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir adquiriendo esas habilidades comerciales pues para vender la FP Dual a las empresas y también para que las empresas sean conocedoras. Uno de los principales problemas que yo también me encuentro con la FP Dual es que en muchos casos muchas pequeñitas empresas, las grandes empresas quizás no tanto, ¿no? Pero las pequeñas empresas, las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional no conocen la FP Dual, no saben la flexibilidad que nos da, por ejemplo. Fijar, para mí con respecto a la FP tradicional, una de las ventajas que tiene la FP Dual es que puedo tener un alumno en prácticas con un horario, con un calendario diferente y no tan rígido al de la FP tradicional. O sea, puedo cerrar con el centro un horario pues que aunque lo ideal es que sean las horas establecidas pues en las que ellos suelen estar en el centro, que suele ser por la mañana, pero tienen la posibilidad de cerrar un calendario para que, por ejemplo, esa persona haga las prácticas por las tardes, que es cuando tú a lo mejor dispones de más tiempo como empresa para dedicarle a ese alumno, para formarlo, para que él también te ayude y que conozca tu empresa y las tareas que se realizan en ese puesto de trabajo. Entonces, la FP Dual es mucho más flexible con respecto a eso para las empresas. Y pues eso, podemos tener una persona joven con un calendario que a nosotros como empresa también nos beneficie. No sé, hay cientos de argumentos. Tenemos otra pregunta más. Dice, ¿considera que amoldar tanto la formación al tejido productivo puede dejar de crear nuevos nichos de empleo? No, ¿por qué? Al final, si estamos amoldándolo, estamos flexibilizándolo, estamos buscando admirar. Las empresas, una de las cosas que siempre hemos echado en falta de las instituciones académicas, ya sea una persona que viene de estudios universitarios, ya sea de formación profesional, es que estaban siempre muy alejadas de las necesidades que teníamos las empresas. Y en el caso de la FP Dual, se acerca mucho más a todas las necesidades que tenemos las empresas. No solamente el alumno conoce la realidad de lo que es estar haciendo o desempeñando un puesto de trabajo en la empresa, sino que además, para colmo, no tiene que esperar a finalizar sus estudios para ver cuál es la realidad en la empresa, sino que antes de finalizarlo va a poder palpar cómo se vive en la empresa. Y yo siempre también lo digo, yo creo que en las clases también genera todo tipo de debates, porque si un docente me está explicando algo, ¿no? Muchas veces la teoría como que queda un poco en el aire y piensa, bueno, pero esta teoría luego se aplica en una pequeña empresa, en una mediana empresa, y si tú estás haciendo unas prácticas de FP Dual, donde estás viendo cómo se vive en la empresa en la que estás realizando las prácticas, puedes generar un debate con tu docente y decirle, oye, pues la empresa en la que yo estoy haciendo las prácticas lo hago de esta manera, lo hago de otra. Todo lo que sea flexibilizar es adaptarse mucho más a las necesidades que tenemos las empresas en diferentes sectores. Pues perfecto, Víctor. Mira, tengo un comentario aquí de Lidia. Dice, desde la especialidad de peluquería del Hespérides, que está encantada con la FP Dual y que lo recomienda. Es que yo solo le veo, desde mi posición, que no soy de esa generación Z, solo le veo beneficios a esto. Y si estuviera en el lado de la empresa también, ¿no? Así que, Víctor, muchísimas gracias por ilustrarnos y por ser un gran captador de talento.